Donald Trump lleva menos de 2 meses en la Casa Blanca y está liando la parda. Lo primero que ha hecho es poner a la economía americana en riesgo de recesión. Cuando tú anuncias que vas a poner aranceles y lo anticipas con bastante tiempo, lo que hacen las empresas, como es lógico, es anticiparse para no pagar el impuesto. Y ha habido un fuerte aumento de importaciones. Y además, cuando le dices a los funcionarios y a los empleados públicos que les vas a despedir con Elon Musk y la motosierra, y le dices a los inmigrantes que les vas a expulsar de Estados Unidos a los ilegales, pues evidentemente que cambian sus decisiones de gasto y de consumo para ahorrar por motivo precaución, por si pierden el empleo y se tiene que ir al paro de verdad. Las dos cosas han llevado al indicador adelantado de la Reserva Federal de Atlanta, que indica cuál va a ser el PIB de este trimestre, a que creciera un 3% antes que Donald Trump llegara a la Casa Blanca a principios de enero y que ahora anticipe una caída del PIB del 3% en este trimestre, en el primer trimestre. Estamos hablando de 6 puntos porcentuales de variación en la previsión de PIB de un indicador sintético y matemático y estadístico, que no tiene ningún sesgo de subjetividad. Por lo tanto, bueno, parece que el señor Trump no sabía tanto de economía como él se pensaba. José Carlos Díez abriendo este tiempo de radio como es habitual cada lunes. Vamos con un poquito de retraso, así que no me demoro. Y saludo ya a Pedro Antonio Morejón. ¿Cómo estás, Pedro Antonio? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Vaya diluvio de noticias que tenemos esta noche. No solo el metafórico, sino el real, ¿verdad? Sí, sí. Hay que ver el peligro que deja el Alberche, el Tajo, a su paso por la provincia de Toledo y más arriba, aguas arriba en Guadalajara. Bueno, sí que viene revuelta la información, desde luego. Juan Luis Manfredi, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, aquí estamos observando esta lluvia. Me encanta vivir en Bruselas ahora y nada, fenomenal. Pues a ver si algún día vuelve el sol, que es lo que nos define, lo que nos gusta y lo que nos da la vida. Para un sevillano sí es algo más difícil. Bueno, ahí luego tendremos tiempo, Pedro Antonio, de comentar algunas de las premisas o de las cuestiones que nos dejaba José Carlos Díez sobre la mesa, pero vamos a empezar con esa cuestión de la defensa europea, el ReArm, este que reclama 800 billones de euros para los próximos 4 años. Escuchamos a Zelensky. Бажаю здоров'я, українці, українки. Кілька речей за сьогодні. Доповідь головкома Сирського, фронт. Este era Zelensky de Ucraniano Seguimos Regular, a pesar de los tutoriales, explicando la coyuntura de la guerra, pero hay que echarle un ratito de análisis a esto y para esto requiero la sabiduría de ambos. 800.000 millones de euros en 4 años. Ahora le dejamos la parte económica a Pedro Antonio, pero esto ¿cómo lo explicamos? ¿Cómo lo sustentamos? ¿Cómo cambia el paradigma europeo de alguna manera, Juan Luis? Bueno, pues como cada día tenemos un cisne negro nuevo, pues este es el de hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque significa lo siguiente. Tenemos este plan que ha presentado la presidenta Ursula von der Leyen y que va a permitir no solo contar con ese dinero para destinarlo a la industria de la defensa y a revigorizar una industria de caída, en particular la alemana, por la caída de las exportaciones hacia China y por el incremento de los precios energéticos desde Rusia, sino porque también nos va a permitir ser más flexibles. Por favor, por fin hemos llegado a este punto. Ya sabemos que la doctrina de los halcones alemanes nos dice no se puede gastar más de lo que uno ingresa bajo ningún concepto. Lo que este plan ReArm a mí me llama la atención es que podemos utilizar el dinero para apalancar la nueva industria de la defensa que necesitamos, con datos muy concretos. De forma directa se le van a dar 150.000 millones de euros para que los Estados miembros puedan gastar en defensa, pero es que nos vamos a poder endeudar un poco, sin fanatismo, que si no Pedro Antonio me tira de la oreja, pero un poquito sí que nos podemos endeudar para poder hacer frente a lo que viene, y lo que viene es simplemente que necesitamos romper la dependencia, el camino de la dependencia que tenemos con Estados Unidos, crear nuestras propias capacidades y poder por fin, de una vez, hablar de verdad de autonomía estratégica que empieza, uno, en el talento. Necesitamos personas que sepan hacer que sepan trabajar en estas industrias. 2,
necesitamos el dinero. Y 3, necesitamos todos ser generosos en la localización de la industria de la defensa. Esto no puede ser engordar otra vez la industria alemana, que allí donde ha perdido recupere manu militari, por decirlo de alguna manera, sino que tengamos fábricas por todo el territorio y que podamos todos beneficiarnos de este incremento que va a ser, como apunto, pues va a ser, yo creo que es espectacular para venir de donde venimos, ¿no? Recordemos que España está en 1,28 o 1,29 del gasto. Utilizar este dinero será una revolución, si me lo permites así. Sí. Bueno, y luego hay que dejar al margen los debates que se van a producir aquí en España en las próximas semanas, meses, ya veremos, no está la coyuntura política para muchos acuerdos, y también en el propio seno de la Unión Europea, pero yo no sé si, Pedro Antonio, hay que echarle incluso jarro de agua fría, o expresado de otra manera, no sé si echarle agua al vino, porque tú vienes a reflexionar en torno a si, ojo, ¿con este 2% que se exigía será suficiente? No, vamos, de hecho, yo creo que las cuestiones están avanzando a tal velocidad que ya lo que está proponiendo de la Unión Europea es que cada país sume 1,5 puntos de PIB a lo que ya esté gastando. Si no llegara al 2%, que era como una especie como de referencia, ¿no?, en la cual estábamos un poco a la cola, pero estábamos cerquita. No, nos hemos dado cuenta que eso es claramente insuficiente. Y con ello tenemos que afrontar efectivamente un reto industrial muy importante. Yo creo que, fíjate, se respira un clarísimo temor y preocupación, pero yo creo que esto es una grandísima oportunidad para nuestra querida Europa. Europa es una máquina de generación de bienestar. Ningún país europeo tiene el menor pudor en proponer gastos del 25, el 30, el 35% de su PIB para generar bienestar. Cuidar pensiones, tipo de ayudas, de subvenciones, de apoyo de todo tipo. Sin embargo, hasta hace nada, hablar de 1 punto, 1,5 puntos, ya no digo 2 puntos porcentuales del PIB, en gasto de defensa casi era, al menos en España y algunos países sureños, casi un sacrilegio, era un tema un poco tabú. No lo sabéis, pero yo estuve trabajando muchísimos años de subdirector de material de defensa y doble uso. Me lo conozco muy bien. Y de hecho, el doble uso es esa altísima tecnología que te permite desarrollar tu industria, pero que también tiene posibles usos militares, claro. Pero ahí es esa frontera del, pues eso, como decía Juan Luis, del gran conocimiento, de la gran apuesta, de la gran innovación, eso que parece que nos hace tanta falta según Draghi. Es decir, estamos todos muy preocupados, es para estarlo, pero Europa siempre ha pegado empujones cuando las han venido dadas. Tú fíjate, es como una especie como de gran elefante que le cuesta muchísimo arrancar, pero cuando se levanta, su gran masa hace que rompan las fronteras que eran casi impensables. ¿Cómo se creó la Unión Europea? Se creó por el miedo a la guerra, no se creó por un afán de colaboración y de unidad, no, mentira. La CECA, la CEOE, posteriormente en el 57 con el Tratado de Roma, era un compromiso para evitar ningún nuevo conflicto en el ámbito europeo. Y eso ha ido creciendo y ahora estamos muy orgullosos, pero en el fondo el miedo creó la Unión Europea. El miedo al COVID hizo el gran milagro de poder tener una vacuna. Y a lo mejor, si somos inteligentes, aprovechamos esta oportunidad, también, como decía Juan Luis, aprovecharemos que ya somos mayor de edad y podemos lograr esa autonomía y esa capacidad de ser nosotros mismos en ámbitos en que nos habíamos relajado enormemente. Era muy cómodo vivir bajo el paraguas de la seguridad norteamericana, ¿no? Conclusión, la situación es muy complicada, muy compleja, nos va a costar un dineral. Ya se nos miran los miles hablamos de 800 o de 800.000 millones, un poco da igual, ¿no? Y le sumamos a los fondos Next Generation y a la reconstrucción de Ucrania, yo qué sé, son tal barbaridad de dinero, pero es el gran reto. Si no aprovechamos este tren que va a salir ahora, no sé si tendremos otra oportunidad para hacerlo. Me encanta escuchar a Pedro Antonio. Juan Luis, ¿a ti no te recuerda el viejo adagio aquel de, yo no sé preguntarle a Pedro Antonio si es de Alcoy,
por lo de la moral y el alcoyano, porque tiene una mirada positiva. A toda dificultad le encuentra una oportunidad. ¿Cuántos oportunitólogos necesitaríamos de estas características? Lo del alcoyano, para el que no lo sepa, me parece que era algo así como que iba perdiendo 8-0 en el minuto 90-91 y le reclamaba al árbitro que qué pasaba, que descontase el tiempo que se había perdido. Pues sí. Nuestro tiempo perdido, no sé si ubicarlo en la invasión de Crimea en 2014, sí, en la crisis de los refugiados de 2015, en el Brexit de 2016, sí, en el primer Trump. ¿Te acuerdas que hubo un primer Trump en 2017? Sí. Se nos había olvidado esto también. Ya. En el COVID, en fin. Tenemos demasiadas oportunidades que van pasando, necesitamos más liderazgo político, a ver si lo encontramos en el cajón del optimismo de Pedro Antonio. A ver si es verdad. Oye, ¿y de la guerra real o de el rearme para evitar la guerra, pero en fin, defendiéndonos a nosotros mismos como unidad europea, a la otra guerra, la de con minúsculas, pero ojo, con las consecuencias económicas, la arancelaria? Venga, vamos a escuchar al secretario de Estado de Comercio de Estados Unidos. I think if you want to buy things from other countries and you want to bring it into America, then the price is going to rise. But if you make it here, then of course the price won't rise. Hay varias consideraciones que hacer sobre esta, bueno, digamos, guerra contra todos. Es verdad que cada cuarto de hora cambia de opinión el presidente de Estados Unidos. Estaba pensando en el anterior tema, Juan Luis, cuando decías lo de la inteligencia. Retiro la inteligencia, el apoyo de inteligencia a Ucrania. Bueno, me parece que en las últimas horas ha vuelto a cambiar de opinión. Bueno, yo no sé si en esto de los aranceles va a cambiar o no de opinión, pero me encanta una frase tuya, que eres muy bueno para esto, de sujeto, verbo y predicado, con la que explicaríamos esto de los aranceles. ¿La incertidumbre mata la inversión? Pues es que yo es que no entiendo, no soy capaz de explicar a Trump, porque según voy elaborando pues esto que mencionábamos, ¿no? Que la semana pasada decidió cortar el acceso a la información, ahora resulta que le devuelve el acceso a esta información, que es la inteligencia sobre el terreno, para entendernos, Pachi, es decir, los satélites, lo que ven, los informadores, etcétera. Es la forma que tenemos para ganar las guerras. Esto ya ha cambiado de opinión, pero es que con los aranceles también. Esta mañana me levanto con unos, me despierto con otros y me acuesto con los demás allá. Yo lo que creo es que el corte este que escuchábamos refleja el completo disparate intelectual que es la política arancelaria que ahora mismo domina la Secretaría de Estado de Comercio, ¿no? Aquí, por un lado, lo que nos decía es, bueno, si suben los aranceles, si sube la inflación porque los salarios son mayores y tal, pues nada, despidamos a todos y hagamos trabajar a los robots. O sea, esto de repente, pero este señor ¿de dónde sale, no? O sea, ¿cuál es su propuesta política realmente, no? Y lo triste, como decía también al principio, bueno, pues es que tenemos un decrecimiento real, ya en términos reales, que se observa, que va a tener efectos, y sobre todo tenemos una cosa que es inconcebible, que es el crecimiento del índice de incertidumbre. O sea, es que estamos en un momento equiparable al peor momento del COVID, ¿no? O sea, es una cosa, o sea, de hecho ahora estamos peor, de acuerdo con uno de los burós que trabaja estos temas en Estados Unidos, ¿no? Por tanto, ese criterio que yo llamaría de forma educada, Pachi, si me lo permites, criterio volátil, pues no hay comercio global que se sostenga, ¿no? Porque por un lado cae la acción, por otro lado caen las monedas y las divisas, por otro lado las cadenas de suministros, pues no sabemos si guardar el stock o enviarlo. No sabemos si contratar trabajadores o despedirlos y contratar robots, como dice este hombre. Es decir, no tenemos ni idea de cuál es la estrategia que debemos de recomendar para nuestras empresas para que puedan seguir produciendo, compitiendo, invirtiendo, exportando a Estados Unidos. Así que nada, son unos tiempos de muchísimo cuidado y mi única recomendación, a menos que Pedro Antonio me la complete, es que analicemos nuestras propias vulnerabilidades, saber dónde tenemos nuestros problemas internos y tratar de reducir la exposición a esas decisiones que, si me permites, yo voy a llamar como poco surrealistas. Bueno, pues con los aranceles vamos a seguir, pero como es habitual, gentileza de Pedro Antonio, pasando por Mozart.
bien traída. Yo diría que lo mismo sirve para el jovencito Frankenstein, pero que en todo caso da un poco de miedito, sí. Claro, en el fondo pocos artistas han reflejado pues el temor, ¿no? El miedo como Mozart en Don Giovanni, ¿no? Que es un poco el entorno en el que estamos un poco viviendo, ¿no? Ese temor. Y fíjate, voy a recoger un poco el testigo de Juan Luis, y que lo comentaba José Carlos Díaz al principio. ¿Cómo es posible que un país como Estados Unidos, que acaba el año como una locomotora, nunca mejor dicho, 3%. Creciendo por encima de la media, el 3%, 3,1%, estamos muy contentos en España porque estamos a nuestro nivel en esos porcentajes, ¿no? Con un crecimiento creo que en diciembre creó 250.000 empleos. Iba realmente como un tiro. Y en nada uno se lo carga. Yo, la verdad es que, fíjate, comentabas al bueno de Howard Lutnick, el secretario de Estado de Comercio, explicar estas cosas inexplicables para un secretario de Estado de Comercio. Y yo creo, fíjate, mi punto, no digo por ser optimista de manera recalcitrante, sino porque en el Trump 1.0 pasó exactamente esto. Al final, es la propia industria norteamericana la que dice, cuidadín. Fíjate, las medidas arancelarias, que todavía no son las que ahora tenemos en el escaparate del 1.0, fueron empezando a desbancarse ante la protesta, ante el riesgo de las empresas norteamericanas de automoción de que eso iba a ser la hecatombe. Y eso empezó a flexibilizarse. A veces las termitas no hacen ruido, pero están ahí haciendo agujeritos. Yo creo que es más fácil que Estados Unidos reaccione a su propia reivindicación como gran potencia mundial al que podamos hacer nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Y ahí va también mi recomendación, que a veces nos olvidamos que tenemos la casa por barrer. Fíjate, el Fondo Monetario Internacional ha medido que el costo que tiene dentro de las transacciones europeas, que son el 70%, nosotros comerciamos internamente la mayoría de todos nuestros flujos, el 70%, bien, pues el equivalente en aranceles de nuestro mal funcionamiento del mercado interior supera el 50%. En el mundo agroalimentario es como si tuviéramos entre nosotros aranceles superiores al 100%. En el mundo de los servicios ni te comento. Estaríamos casi en 3 dígitos. Es decir, tenemos que seguir nuestra filosofía de apertura, de tener buenos acuerdos, de conseguir proveedores y clientes, esa apertura que ha hecho rica la Unión Europea. Pero no tenemos que olvidar que todavía tenemos grandísimas deficiencias en nuestro mercado interior. Es decir, ahora mismo es tan la densidad legislativa que el empresario tiene que acometer, que eso es otra barrera brutal a nuestra prosperidad. Tenemos cosas que hacer internamente, no tenemos que mirar solamente a lo que hacen en Estados Unidos, que por supuesto hay que atenderlo. Tenemos muchas tareas que no estamos aprobando de milagro y que podríamos mejorarlo grandemente, y que yo creo que porque la situación es tan complicada deberíamos remangarnos y decir, o salimos de esta haciendo las cosas bien, y yo creo que están bien planteadas. Yo creo que todas estas medidas de recuperación, de innovación, de desarrollo de las industrias punteras, y la de defensa lo es apuntar en la buena dirección. Ahora tenemos que tener un poquito de habilidad para ganar tiempo. Esto no es flor de un día, necesitamos años para que todo esto cuaje, pero hay que tomar la decisión de hacerlo. Y llevamos muchísimos años dejando que las soluciones, los problemas se resuelvan casi automáticamente, ¿no? Es complicado, pero vuelvo al dato este que nos dejaba José Carlos Díaz al comienzo de este tiempo, 3 o 3 y pico % de crecimiento, y la previsión, nos decía él, y es un economista riguroso, de que en el primer trimestre la caída de PIB pudiera llegar al 3%. ¿Tú crees que esto lo tendría medido el nuevo presidente de los Estados Unidos? No, en absoluto. Yo creo que él hizo una cuenta muy sencilla. Yo me voy a ahorrar impuestos internos a costa de los ingresos que me van a pagar los extranjeros que me venden. Pero es que eso, un estudiante, no digo el primero, de primera semana de primero, sabe que no es así. Y los hechos se van a ir acumulando. Por eso digo que a veces los hechos van a ser más eficaces de lo que nosotros podamos hacer desde fuera, ¿no? Pero es lamentable que un país como Estados Unidos, que va arrastrando a todas las demás economías, y que está haciendo además que sus socios naturales sean los primeros agredidos. Es que es tan incomprensible que rompe la racionalidad económica en la que nosotros nos movemos más cómodamente, ¿no? Y todos son, fíjate, el secretario de Estado norteamericano es un empresario multimillonario, es que es un poco, son todos lo mismo, ¿no? Y esta gente que lo que fundamentalmente querría es ganar dinero.
Sí. Además de crear riqueza, pero ellos quieren ganar dinero, pues si no, no serían multimillonarios. ¿Cómo están poniendo en riesgo su propio funcionamiento? Porque dejarán de ser políticos, digo yo, en algún momento, y volverán a sus empresas. Con este daño que se está generando, además, estúpidamente, sin ninguna necesidad. Todo iba demasiado bien, no había hacía falta todo este tsunami que estamos experimentando, ¿no? Es curioso. Bueno, eso nos llevaría a enlazar, pero no quiero, efectivamente, porque tú apuntabas en alguna de tus notas, Juan Luis, que hay que pensar también en las elecciones de medio término, ¿no? Claro, sí, es que lo que a mí me desconcierta absolutamente, como muy bien dice Pedro Antonio, es que este señor tan estupendo que estábamos escuchando, secretario de Estado de Comercio, es un empresario exitoso. Es que él tiene que saber que estas propuestas de las que habla, de traer robots que sustituyan a los humanos, esto no tiene ni pie ni cabeza. Entonces es una cosa disparatada que va a afectar, que va a generar dolor en la comunidad norteamericana y que va a costar muchísimo poder levantarlo en el corto plazo. Y el corto plazo para estos es dentro de 15 meses, cuando tenemos elecciones en esos sitios que hemos llamado el cinturón rojo, que ha permitido y ha upado a Trump a la presidencia. O sea, si no gana en Nevada, en Nuevo México, en Wisconsin, en Pensilvania, en Maine, en tantos sitios, vamos a tener problemas muy serios de gobernabilidad en el segundo bienio, digámoslo así. Con lo cual, si este primero nos ha parecido loco, pues tú imagínate uno en el que ni siquiera tenga el control del Congreso y el Senado. Va a empezar a decir y a proponer ideas disparatadas de la presidencia a sabiendas de que no se le va a permitir avanzar y, por tanto, poder mantener su relato de víctima, que es lo que él ha promovido en esta etapa. O sea, hoy, más que nunca, desconcierto, Pachi. Para otro día dejamos el análisis sociológico del votante medio americano y cuánto tiempo podría hipotéticamente necesitar para girar lo que fue un apoyo, bueno, pues notable e importante para Donald Trump. Pero bueno, lo podemos dejar para otro día. Venga, que ahora nos queda un minutito justo para una recomendación cultural, como es habitual cada lunes. Testamento de la señora Nawal Marwan. Apertura del testamento ante sus dos hijos, Simón Marwan y Jean Marwan. Te acabas de enterar de que A, tu padre está vivo, y B, tienes otro hermano. Tienes que averiguar lo que pasó o tu espíritu jamás hallará la paz. Para encontrar a vuestro hermano, investigad el pasado de vuestra madre. Busco a alguien que haya conocido a esta mujer. Los estudiantes nos oponemos al Partido Nacionalista. Es una peli canadiense que nos lleva, por cierto, nada, en 30 segundos a apuntar que ya ha habido cambio de primer ministro, ¿verdad, Juan Luis? Pues esta era la excusa, con la ocasión de que Canadá aparece en portada de todos los medios internacionales, cosa que no es muy frecuente. Me he ido a mirar cuál es la película canadiense más popular o más exitosa en la historia. Resulta que es esta, que se llama Incendios, de 2011, dirigida por Denis Villeneuve, y que me vale también para hablar de migraciones, de países abiertos y cerrados, del momento en el que las personas descubren cambios fundamentales en su vida. Y quizás eso es lo que le espera al bueno de Mark Carney, un economista muy prestigioso que ha ocupado una posición muy relevante como gobernador del Banco de Canadá y después del Banco de Inglaterra, y que bueno, pues ahí tiene el reto de dirigir lo que queda estos 6 meses de gobierno en Canadá. A ver qué tal. A ver qué tal, porque Trudeau estaba siendo muy duro con la nueva política norteamericana. Veremos qué línea decide tomar. Venga, lo dejamos, que nos quedamos sin tiempo. Pedro Antonio Marejón, Juan Luis Manfredi, abrazo, gracias, buena noche, buena semana.